INAI. ¿Sabes de qué sirve el derecho de acceso a la información para tu vida cotidiana? En este podcast descubrirás cómo usarlo para resolver tus problemas cotidianos, acceder a un servicio público, programas sociales o bien construir soluciones para tu comunidad. Comenzamos. Hoy conoceremos cómo el derecho de acceso a la información permitió impulsar una reforma legislativa que benefició a niños y niñas que habían nacido en el extranjero y que no contaban con un documento de identidad. Muy buenas tardes. El día de hoy nos acompaña Alan Vigueras, un líder social, fundador de Trayecto 3AC, que es una organización social que desde hace más de 10 años ha fomentado la inclusión y el desarrollo social y democrático en Tlaxcala. Entre los logros de esta organización social está el hecho de haber impulsado una iniciativa de ley que fue fortalecida gracias al derecho de acceso a la información en colaboración con otras organizaciones. Muchas gracias, estimado Alan, por acompañarnos y contarnos estas historias de éxito. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muy contento y muy emocionado y un placer estar aquí desde Tlaxcala conversando con todos ustedes. Muchas gracias, Alan. En este podcast también nos acompaña Diana Laura Ramírez, quien es jefa de Departamento de Facilitación de Políticas en la Dirección General de Políticas de Acceso del INAI. Bienvenida, Diana. Hola, Alan. Es un placer tenerte hoy en nuestro podcast. Bienvenido. El gusto es todo mío. Muchas gracias. Estimado Alan, cuéntanos un poco sobre el problema que identificaron hace algunos años y que eventualmente los motivó a proponer una iniciativa legislativa relacionada con las personas migrantes. Cuéntanos, ¿qué problemáticas identificaron y qué tan graves eran? Claro que sí. Aquí en Tlaxcala, con varias organizaciones de la sociedad civil, habíamos monitoreado cuál era el acceso de derechos de las personas migrantes y sus familias. Y algo que nos llamó mucho la atención es que niñas, niños y adolescentes no estaban accediendo a sus derechos más fundamentales por la falta de un solo documento, su acta de nacimiento, que por ende con eso puedes acceder a la mayor parte de los derechos. ¿Y por qué no tenían ese acta de nacimiento? Es porque principalmente provenían de familias que estuvieron en Estados Unidos y regresaban a nuestro estado, y estos niños y niñas contaban solamente con la acta de nacimiento norteamericana. Y al momento de querer llegar a hacer el trámite en Tlaxcala para acceder a la doble nacionalidad, primero se enfrentaban falta de desconocimiento de este trámite y posteriormente costos excesivos para poder solicitar la inscripción de la doble nacionalidad, que iban desde los 1,000 hasta los 6,000 pesos. Wow, sin duda estamos ante una problemática sensible porque además involucra a uno de los sectores más vulnerables de la población, como lo son las niñas y los niños. En este sentido, Alan, yo quisiera que nos contaras qué solicitudes de acceso a la información realizaron. Es decir, ¿qué preguntaron? Siento que eso es importantísimo de identificar, pero además también a quién le preguntaron, es decir, a qué sujetos obligados se dirigieron y por qué a ellos. Claro, primero nosotros queríamos conocer qué es lo que estaba pasando en el estado y qué estaba pasando en cada uno de los municipios, es decir, cuáles eran los requisitos y los costos para poder acceder a la doble nacionalidad en los municipios. Y posteriormente saber cuántas de esas personas podían acceder a ellos. Entonces, primero, esa fue la primera solicitud de información que realizamos, lo cual nos dio un panorama. En primer aspecto, los costos excesivos, y el segundo, que no se conocía este trámite en la mayor parte de los municipios. Ok, y una vez que tuvieron acceso a esta información, ¿cómo ustedes hicieron para sacarle provecho? Es decir, ¿cómo cuando recibieron la información ustedes dijeron, esto nos va a ayudar a resolver la problemática que se habían planteado anteriormente? Con ello nos dimos cuenta que había una barrera institucional para poder acceder a esos derechos. Y lo que nosotros hicimos, bueno, vamos a hacer un análisis y de saber por qué las personas no acceden y qué estaba pasando con las personas que no podían acceder. Dentro de ellos, muchas niñas, niños, adolescentes o los padres generaban un doble registro. Entonces, estaban poniendo que el niño nació en el estado de Tlaxcala cuando su origen de nacimiento era en Estados Unidos. Y por otro lado, en algunos casos
buscaban el retorno a Estados Unidos. Entonces, lo que nosotros hicimos fue ese análisis completo y decir, bueno, aquí hay un punto de falta de acceso a derechos por un trámite administrativo. Entonces, lo que hicimos es llevar esta problemática al Congreso del Estado y nos decían, es interesante, si es un aspecto que puede impactar, sin embargo, ¿cuál es la población de la cual estamos hablando? En ese momento teníamos varios contextos sociales, culturales, políticos, como que en Estados Unidos estaba Donald Trump con este discurso de política antimigrante, y por eso muchas personas estaban regresando a nuestro país. Sin embargo, no se conocía cuántas personas reales están regresando a territorio mexicano y mucho menos cuántas niñas, niños ya nacidos en Estados Unidos estaban con esa situación. Y ahí fue un gran problema porque usualmente no se cuenta con ese tipo de registros. Sin embargo, en coordinación con las organizaciones, tuvimos un acercamiento a la Secretaría de Educación Pública y solicitamos la información siguiente. ¿Cuántos niños, niñas inscritos en la educación básica están en los siguientes supuestos? 1, no cuentan con ningún documento de identidad. 2, tienen acta de nacimiento extranjera, de la cual sí está apostillada. ¿Y cuántos de ellos estaban contando con una doble nacionalidad? Y fue justo ahí donde tuvimos el resultado que nos arrojó un poco más de 2,000 niños en esta situación y que pudimos justificar el modelo de atención que impactaba a un número importante de niños, niñas, y solamente hablando de los que están inscritos en educación básica, sin incluir educación media y superior, o los que regresan, o los que ya hicieron su doble nacional, su doble registro, que no es el trámite adecuado. Muchísimas gracias por compartirnos esta experiencia, Alan. Sin duda, nos demuestra el poder de este derecho humano para impactar en la vida cotidiana. Pues gracias a esa modificación que se llega a hacer en el Código Financiero, se va a lograr el trámite de la doble nacionalidad con cero costo a los beneficiarios en Tlaxcala. Tu caso de éxito sin duda es un ejemplo para todas aquellas organizaciones sociales o bien actores que quieren incidir en la agenda pública, particularmente en la agenda legislativa. Y gracias a tu historia, hoy podemos afirmar que es una vía para gestionar una iniciativa de ley o reforma legislativa, ¿no?, a través del uso de documentos públicos, pues estos pueden usarse para evidenciar la necesidad de entender una problemática concreta. De ahí la relevancia de apoyarse del derecho de acceso a la información. Alan, no sé si quisieras agregar algo acerca de este proceso que arrancaste a partir de la documentación que obtuviste a través de las solicitudes de acceso a la información ya posterior en la instancia legislativa. Sí, pues fue la clave en todo sentido para poder promover precisamente acciones. Usualmente desde organizaciones de la sociedad civil buscamos incidir en las políticas públicas, pero siempre tiene que ir fundamentada de la información que ya está ahí. Y justamente el medio es a través de las solicitudes de información. Eso nos ayudó porque nos dio toda la base, tanto para demostrar cuáles eran los obstáculos institucionales y por otro lado, también decir, bueno, aquí es el número de las poblaciones que está impactando. Y nosotros lo poníamos en un razonamiento jurídico. Estamos negando derechos fundamentales por un trámite administrativo, cuando el derecho a la identidad está plasmado en la Constitución en el artículo 4 y que inclusive dice que nuestro primer acto jurídico en México debe de ser gratuito. Y para este caso, para estos niños, niñas, su primer acto jurídico y que tiene que ver con su identidad era la inscripción de la doble nacionalidad. Todo esto, pues en el marco de tener debidamente la información, hacer este proceso de incidencia y pues, ese fue un poco de la experiencia que tuvimos aquí en Tlaxcala. Alan. Muchísimas gracias, Alan. Adelante, Diana, por favor. Gracias. Alan, ¿quisieras compartirnos un poco qué sabor de boca te dejó esta experiencia? Es decir, ¿se presentaron algunos obstáculos a la hora de realizar las solicitudes de acceso a la información? ¿Fue un procedimiento ágil para ti? En este sentido, ¿cómo te fue?
Primero sí fue un reto, realmente pues en ese momento no estaba tan, con tanta difusión el tema de acceder a la información pública. Sin embargo, pues como hicimos este trabajo de manera colectiva con otras organizaciones, sí hacíamos constantes mesas de trabajo y de análisis para determinar cuál era el procedimiento. Ahora lo estamos viendo de manera simplificada, pero hacer la solicitud a los municipios, cuáles son los costos y todo, cómo nos iban respondiendo cada uno de los municipios, pues sí llevó un tiempo amplio de documentación y de registro. Y por otro lado, cuando ya teníamos toda esta información, nos costó mucho trabajo tratar de saber a dónde preguntar o cómo obtener los datos de cuántos niños, niñas estaban en esa situación, porque si lo veíamos desde una manera general, nadie tenía esos datos, porque si la pregunta era cuántos niños, niñas estaban en situación de retorno en Tlaxcala, el dato era prácticamente irrastreable. Y justamente en una reunión que tuvimos decíamos que usualmente los padres siempre quieren, lo primero que hacen con sus niños es inscribirlos a la escuela. Y entonces CEP lo tenían. Y ahí sí tuvimos un muy buen sabor de boca, porque a partir de esa solicitud, el PROVEM de aquí de Tlaxcala nos acompañó durante el proceso y nos estuvo brindando la información, pero justamente llegando a diferentes instituciones de CEP al PROVEM, que es de la atención binacional, y ahí pudimos obtener la información. También fue un gran aprendizaje para nosotros, porque también nos permitió establecer una vinculación con esta oficina de atención binacional. Alan, una pregunta más. ¿Qué opinas de los organismos garantes del acceso a la información, la evolución que han tenido en estos años de implementación de la ley y la posible desaparición de los mismos que hoy se plantea en el contexto político? Pienso que son muy importantes los institutos garantes. Sí creo que forman una forma muy importante de garantizar diferentes tipos de derechos. Como lo comentamos en diferentes historias, si tenemos organismos que de manera autónoma pueden incidir sobre las acciones de diferentes instituciones, nos van a ayudar enormemente a nosotros como ciudadanos poder exigir estos derechos. En nosotros desde la sociedad civil, porque iniciamos a hacer solicitudes de información desde hace muchos años, desde yo creo que más de 10 años, las primeras solicitudes no nos tomaban en cuenta y inclusive tuvimos ahí alguna anécdota que nos mandaron una información con patrulla, de decir aquí está la información de manera muy amenazante. Y obviamente vimos cómo se fue avanzando el tema de los sujetos obligados, de que cómo le podías preguntar, de las herramientas que podías implementar al momento de que no te respondían lo que tú estabas preguntando a través de los medios de impugnación. Pues nosotros fuimos trabajando y ocupando esos medios para justamente incidir en temas de políticas públicas. Pero yo creo que es muy importante porque es una herramienta ciudadana, porque si no tenemos un organismo autónomo que obligue, que supervise que los funcionarios públicos cumplan con su información de acceso a la información, pues entonces sí pienso que como ciudadanos nos quedamos en una situación de vulnerabilidad. Entonces, en contraste como era en ocasiones anteriores, ¿no? Que mencionas que hasta una patrulla acompañó a un sujeto obligado a entregar la información como para hacer una posición o marcar una posición determinante acerca de esa entrega, ¿no? Hoy puedes ver reflejado que tienes un órgano garante que puede defender un derecho humano del que gozas sin que tú estés expuesto a este tipo de eventos por parte de la autoridad. Claro que sí, justamente es una de las partes más importantes y principalmente que lo puedes hacer desde la plataforma. Cuando estamos hablando de cualquier situación sensible, ya sea en el ámbito municipal, estatal o federal, uno como ciudadano va a sentir siempre ese nervio de lo que pueda llegar a ocurrir, ¿no? Entonces, si lo puedes hacer desde tu computadora, desde tu casa y poder estar haciendo la información, puede fomentar a que como ciudadanos participemos más sin miedo a alguna represalia. Alan, tu historia es un ejemplo de la evolución del derecho de acceso a la información, porque ahora no solo es anónimo, también es digital, lo cual, por cierto, no solo demuestra que este derecho sí es útil, sino que además ha evolucionado. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, estimado Alan. Deseamos que tu pasión y experiencia en las agendas sociales sean fuente de inspiración para crear nuevos casos de aprovechamiento del derecho de acceso a la información. Estamos convencidos, de verdad, desde el INAI, que el derecho de acceso a la información transforma vidas.
Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y de verdad un fuerte abrazo aquí desde Tlaxcala. El derecho de acceso a la información transforma vidas. ¿Quieres saber más? Visita micrositios.snai.org.mx/Plan-DAI. Nos vemos en el siguiente episodio para que sigamos transformando realidades con el derecho de acceso a la información. El acceso a la información transforma vidas.